estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá, ante el precioso sol, Él me sostendrá, sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá, la justicia Él cumplió, Él me sostendrá, vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que me pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Buenas noches a todos, un fraternal abrazo. Qué bueno verles, vernos esta noche para estudiar la palabra del Señor. Como siempre, mis hermanos, es de gran alegría, espero que esté siendo de mucho provecho, que podamos acercarnos a la Escritura y que podamos compartir de su palabra. Voy a invitarle que oremos e iniciemos esta noche de una vez, como siempre es nuestra costumbre. Oremos. Dios de toda gracia, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, agradecemos tu favor, tu bondad, que hayas extendido sobre nosotros todo tu favor. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos escogido, gracias por hacernos hijos, gracias por habernos redimido, mi Señor. Esta noche, como cada jueves, estamos aquí queriendo exponernos ante tu palabra, exponernos ante tu consejo. Como siempre te rogamos, Padre, por favor, guía nuestro pensamiento esta noche. Estamos ante la Escritura,
ante tu palabra y nosotros entendemos que debemos acercarnos sí confiadamente, pero con la reverencia debida también a tu nombre. Así que te pedimos que por favor nos ayudes, que las verdades que esta noche podemos estudiar pues puedan ir quedando en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestros pasos se puedan afirmar, que a nosotros ver a Cristo, ver su obra, su persona, nosotros estemos dispuestos a correr hacia nuestro amado como debería ser apenas natural. Por favor, ayúdanos, Señor, a perseguir y a insistir en todo buen don, te lo pedimos. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que, por favor, nos ayudes. Llevamos nuestra oración a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, vamos a leer del verso 11 en adelante. Ya hemos estudiado hasta el verso 10, ¿no? Y bueno, nos hemos detenido sobre todo el texto. Le animo a que si usted está un poco perdido, se perdió alguna enseñanza, puede ir al canal y ahí va a encontrar todas las enseñanzas de que hemos grabado de Apocalipsis. Y esta noche, entonces, vamos a ir a la segunda división natural del texto, que iría del verso 11 al verso 18. Entonces, vamos allí. Verso 11, dice la palabra. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoraron a la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Por fin, ¿no? Por fin llegamos a donde queríamos llegar, ahora sí, ahora sí. Bueno, es muy especial el texto y miren mis hermanos la riqueza que nosotros tenemos al nosotros ir en un estudio consecutivo. Ya tan solo haber hecho una lectura, digamos, tranquila, ya nosotros decimos, bueno, aunque hayan cosas que quizás no tengamos tan claras, nosotros ya nos atrevemos a cuestionar esas ideas preconcebidas con las que nosotros llegamos al texto. Ideas que en realidad a veces no fueron tan preconcebidas de parte de nosotros, sino que se fueron instalando en nosotros, que nosotros fuimos aprendiendo y que nosotros fuimos aceptando. Quizás en algún momento llegamos a estos textos, hicimos una cierta interpretación y nos quedamos simplemente con esa interpretación. Entonces, quiera el Señor guiar nuestro pensamiento y vamos a detenernos sobre esta parte que yo sé que la vamos a disfrutar mucho porque hay muchas cosas ahí como polémicas, ¿no? Hay algunas cosas que dice, uy, bueno, a ver, ¿cómo es que va a funcionar esto acá? Muy bien, entonces vamos a iniciar del verso 11. Apocalipsis
13 nos ha mostrado a la serpiente, al dragón, como nos lo ha descrito en el verso 1, ¿no? El dragón se paró sobre la arena del mar. Eso es lo que nos va describiendo el texto. Y está allí para llamar a sus secuaces. Hay una palabra muy coloquial que utilizaban nuestros padres, yo creo, ya ha perdido un poco de vigencia. Sus dos compinches, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo Satanás. Está parado allí sobre la arena del mar, llamando a estos secuaces, aquellos que le van a servir para hacer lo que él ha diseñado. Y como ya hemos hablado, pues es un plan muy macabro que está diseñado para ir contra la iglesia. La primera bestia, como vimos, es una mezcla de las bestias que vio el profeta Daniel y representa en sí misma todos los reinos, sistemas seculares que han existido desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Y como lo seguiremos viendo, ese estado, ese sistema, autoriza a sus aliados, aliados que son políticos, religiosos, económicos, y les va a dar una autoridad como agentes para seguir a la iglesia, para ir en contra de la iglesia, pero también por otro lado para engañar a los impíos. O sea que buscará siempre oprimir y perseguir al pueblo de Dios. Ese es un objetivo bastante claro. Ahora, a partir del verso 11, Juan va a ver otra bestia. Y lo que se nos va a mostrar en estos versos siguientes será lo mismo que nosotros pudimos ver y que pudimos analizar con la primera bestia. Recordemos que les he insistido en algo, y es que hemos hablado como de una parodia que Satanás hace de Cristo, una parodia que Satanás hace de la obra de Cristo, de su persona. Y seguiremos entonces básicamente el mismo pequeño bosquejo que vimos en los primeros 10 versos. No sé si lo recuerdan, si no lo recuerdan, se lo voy a dar nuevamente, pero básicamente será nuestro mismo bosquejo y se van a dar cuenta cómo el texto nos lo va a comunicar. Entonces vamos a ver ahora la identidad de esta segunda bestia, vamos a ver la actividad de esta segunda bestia y vamos a ver también cómo Dios espera que nosotros como creyentes respondamos con respecto a esta bestia, a este ser satánico. Entonces, veamos el primer punto para iniciar, la identidad de la bestia que subía de la tierra. Esto es lo que nosotros vemos en el verso. Mire, volvamos a leer, verso 11. Vamos a detenernos sobre este verso esta noche. Vi otra bestia que subía de la tierra. Quiero que lo contrasten con con el verso 1. El dragón se paró sobre la arena del mar. Cuidado con ese detalle. Vi otra bestia, verso 13, que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Muy bien. Vamos a detenernos sobre todas esas, como siempre le digo, esas verdades gramaticales que están allí. Aquí Juan tiene otra visión de otra bestia. Y estos versos que nosotros vamos a estudiar de aquí en adelante se refieren básicamente a la misma situación que nosotros leímos del verso 1 al verso 8, pero ahora desde la perspectiva de un aliado del Estado, la segunda bestia. Y nos vamos a detener entonces para ver. Como en el verso 1, esta visión también comienza con la imagen de una bestia ascendente, que es un recuerdo colectivo de las bestias que nosotros vimos en Daniel.
Y en la visión Juan ve aparecer subiendo, saliendo de la tierra una segunda bestia. Quiere decir esto entonces que después de la primera aparecerá una segunda bestia. Por supuesto, mientras vamos a ir desarrollando el texto, nos vamos a dar cuenta que esta segunda bestia está vinculada la una con la otra. Estará vinculada en su ministerio impío también, por supuesto. Esta segunda bestia sale no del mar, como un símbolo de fuerza bruta, como nosotros lo habíamos dicho, sino de la tierra. Y eso nos empieza a marcar un poco el camino para darnos cuenta que cuando se habla de la tierra, estamos hablando como de un contraste total con el cielo. Y después de ver la visión del dragón parado sobre la arena del mar, después de verlo llamar a aquella primera bestia, recordemos, de 7 cabezas y 10 cuernos, después de ver todo lo que le había permitido hacer a aquella bestia contra los creyentes, a Juan se le muestra esta segunda bestia, pero que ahora, insisto, sube de la tierra. La primera bestia surgió del abismo del infierno y esta bestia, como veremos, tiene una manifestación local en un lugar especial. Y la Biblia nos lo comunica así, como en la tierra. Quiero que busquemos Daniel 7:17. Es un texto que ya nosotros hemos ido leyendo, pero para ubicarnos nuevamente vamos a leerlo. Daniel 7, verso 17. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Muy bien, aquí en Daniel leímos que esas 4 bestias que subieron del mar se identifican como 4 reyes que se levantarán en la tierra. Surgieron del mar, pero se manifestaron en la tierra. Esta bestia representa una oposición directa a todo lo que viene del cielo. Digámoslo así, que carece de todo lo que es celestial. Y por eso se dice que esta bestia surge de la tierra. Es por tanto la suma de pecado que abarca de la tierra al cielo. Y como el falso profeta está por completo a ese servicio del dragón. Y alguno dirá, uy, espere, porque usted dijo hay una cosa rara, ¿cierto? El falso profeta, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Ya lo vamos a analizar, tranquilos. Tengan en cuenta esa partecita. Muy bien, ¿qué más nos va a decir el texto? 13:11. Vi otra bestia que subía de la tierra, note, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y una vez más, mis hermanos, Juan recurre a la profecía de Daniel. De hecho, alude en Apocalipsis unos 27 versículos de esta profecía. Y entre estos se encuentran un texto que le quiero referir esta noche, Daniel 8:3, para que nosotros nos demos cuenta cómo está tomando Juan las palabras de Daniel. 8 verso 3. Daniel 8:3. Alcé pues mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y el más alto creció el último. El cordero macho aparece con 2 cuernos y aparece aquí en Apocalipsis con estos 2 cuernos. Recuerden que nosotros dijimos como símbolos de poder y símbolos de fortaleza. Los 2 cuernos también reflejan a ese gobernante maligno. Y así como la primera bestia fue descrita con atributos de las bestias de Daniel, así la descripción de la segunda bestia, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
también se va a tomar de allí de Daniel. ¿Listo? A diferencia de la primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, esta bestia que ve Juan tiene ¿cuántos cuernos? Espero que usted haya dicho 2. Pero con el número 2, a pesar de que pudiéramos ver que en cantidad son menos, pues con el número 2 nos indica suficiencia en cuanto a difundir la mentira, en cuanto a ejercer autoridad por todo el mundo. Y los 2 cuernos son sumamente particulares, porque no se parece a los cuernos de un toro, de un alce, de un rinoceronte, ¿no? Los 2 cuernos de un cordero, como que no casa eso con la descripción de un cordero, ¿cierto? Más bien lo que el texto dice es que se parece, es semejante, ¿cuál es la palabra que utiliza el texto? Tenía 2 cuernos semejantes. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Se parece, digámoslo así, a los cuernos de un dulce y manso cordero. Pero la realidad es que es una bestia, el texto no lo está diciendo. Es decir, lo que Juan ve es que una bestia. Y una bestia que quiere engañar al mundo haciéndole creer que es inofensivo. ¿Sí? Como que aquella bestia puede decir, yo no soy nada, yo soy un simple y sencillo corderito, tranquilo. Como es generalmente aceptado, mis hermanos, esta imagen es también una parodia del Cordero Mesiánico resucitado y tiene pues esa relación irónica con él. Así que se dan cuenta cómo el texto todo el tiempo ha estado mostrándonos, vuelvo a decir, como esa parodia entre Cristo y Satanás. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, el texto nos lo va a decir, que hablaba como un dragón. ¿Sí lo notan? Otra vez el texto. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Es decir, su origen, su modelo, su patrón es satánico. Recordemos cómo se llamó al dragón en el capítulo 12. ¿Lo recuerdan? El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Ahora, el aspecto del Cordero no es solo una parodia del Cordero de Dios. También se aparece como la encarnación en realidad del engaño, hermano. Note que pareciera que la figura es un poco inofensiva, es algo encantador, es algo atractivo. Es como reza por ahí el proverbio, ¿no? Mano de hierro, pero con guante de seda. A uno que todos conocemos mejor, ¿cierto? El lobo vestido de piel de oveja. A esta bestia la instiga alguien en especial. Pues el padre del engaño, el padre de las mentiras. Recordemos, nuevamente tendríamos que irnos hacia atrás e irnos hasta Génesis para recordar allá una escena muy especial. Recordaremos que Satanás entró en el mundo para hablar con el hombre, pero lo que le habló llevaba ese veneno del engaño, llevaba esa mentira, y eso fue lo que salió de la boca de Satanás. ¿Recuerdan ustedes estas palabras? Estas ustedes me escuchan citándolas todo el tiempo. Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Qué le estaba diciendo Satanás al hombre? Satanás le estaba diciendo, eso es mentira. Dios les está mintiendo. No, ustedes no van a morir. Sino que, dice, sabe Dios que el día que coma de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no los ama a ustedes.
No tiene lo mejor para ustedes en su corazón, no. Lo que Él no quiere y lo que Él sabe es que si ustedes comen, serán como Él. Y así entonces engaña al hombre y así engaña a toda la raza humana y la hunde en el pecado con su engaño, con el engaño que viene de su boca. Con su boca, Satanás va a traer la ruina de toda la raza humana. Esta segunda bestia que subió de la tierra podrá parecer, hermano, un simple corderito, pero es simplemente una máscara, porque el texto lo está diciendo claramente. Habla como un dragón. ¿Sí dice eso su texto o no? Habla como un dragón. En el texto griego, el verbo está en un tiempo para indicar la continuación de un acto. Es decir, el cordero todo el tiempo es visto con dos cuernos y sigue hablando como un dragón. El dragón tiene relación con el capítulo 12, donde se lo identifica, vuelvo a decir, como la serpiente, llamada diablo, llamada Satanás. Entonces la palabra insinúa que puede hablar en una forma engañosa, como la serpiente que se dirigió a Eva en el paraíso. Su deseo, como nosotros vimos con la primera bestia, ¿cuál es? ¿Lo recuerdan? Engañar el mundo, haciéndose pasar por el Señor Jesucristo. Claro, estamos hablando del verdadero Cordero de Dios, ¿no? Pero a diferencia de él, que hablaba solo la verdad de Dios, esta bestia habla engaño. El engaño es propio del dragón. En su boca está la misma agua de engaño que salió de la serpiente que vimos nosotros en el capítulo 12. De ella habló Jesús, de esta bestia Jesús viene y advierte a sus discípulos. El Señor les habla claramente a ellos y quiero que veamos unas cuantas citas de eso. Mire, Mateo 7, verso 15. Tenga cuidado con lo que les estoy comunicando, les estoy hablando, porque de aquí vamos a sacar la conclusión de algo especial. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos falsos profetas de los que habló Jesús, hermano, es una manifestación de esta bestia. ¿Sí? Con cuidado con eso que les acabo de decir. Esos falsos profetas de los que Jesús habló, de los que Jesús advierte a sus discípulos, es una manifestación de esta bestia. En Mateo, antes del Señor ser arrestado, Él le va a decir a sus discípulos algo especial también. Y quiero que vayamos allá, Mateo 24. Mire que aquí Jesús les va a hacer una advertencia bien especial, verso tras verso. Mateo 24. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Mucha atención a esos detalles, hermano. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe. Verso 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Verso 11. De ahí mismo donde estamos. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El Señor está haciendo una advertencia bastante seria contra unos personajes en especial. ¿Quiénes? Los falsos profetas, los falsos maestros que se levantarán entre ellos. Y eso lo van a tener en cuenta los apóstoles, porque los apóstoles hablaron también de la manifestación de esa bestia en la tierra. Lo que Jesús había advertido, luego los apóstoles también lo van a advertir. Un ejemplo,
Segunda de Pedro 2, verso 1. Segunda de Pedro 2, verso 1. Note, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿De quién han estado hablando los textos? ¿Se dan cuenta? Así como Satanás entró en el jardín de Edén encubiertamente, ocultando su verdadera intención, haciéndose pasar por el mejor amigo del hombre, asimismo actúa esta bestia. ¿Sí lo notan? ¿Quién es entonces esta bestia que subió de la tierra? Cuidado con esto, hermano. Esta bestia no es más que el falso profeta, por todo lo que hemos venido hablando. Ella es la que inspiró a todos los falsos profetas del Antiguo Testamento para que predicaran engaño, para que predicaran mentira al pueblo de Dios. Esta bestia es la que inspiró a todos los profetas paganos para que ellos fueran a hacer su tarea de engañar al mundo, para que las personas corrieran a adorar a los ídolos falsos. Es la que inspiró a todos los falsos profetas y a los falsos maestros que estaban enfrentando estas iglesias de Asia Menor. Recuerdan que los hemos citado todo el tiempo. Cómo la iglesia estaba siendo acosada y cómo la iglesia estaba sufriendo, porque se estaban levantando falsos maestros, falsos profetas entre ellos. Esa era la situación de esta iglesia del primer siglo. Estos falsos profetas querían engañar a los creyentes de estas iglesias. ¿Para qué? Bueno, en su contexto, para que ellos se comprometieran con un imperio romano. Eso significa que ellos se iban a comprometer con el mundo. Y alguno dirá a este momento, bueno, ¿y nosotros cómo sabemos que esta bestia es el falso profeta? Mis hermanos, 3 veces se menciona el falso profeta en Apocalipsis. Quiero que vayamos allá a verlo. Vamos a buscar capítulo 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, note, y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada junto, nótelo, con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Mis hermanos, mire, este falso profeta de Apocalipsis 19, que acabamos de leer aquí, es esta segunda bestia que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis 13. ¿Listo? Ella es el instrumento engañador del dragón. Es la boca por medio de la cual Satanás engaña a los hombres. Pero hay un texto más, mire, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están ¿quién? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los. ¿Notan los personajes que aparecen ahí? Mire, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Tengan en cuenta ese detalle que es muy especial. Así que volvamos a esta bestia. Tengan en cuenta esos 3 personajes, pero volvamos a la bestia. Esta bestia personifica entonces a quién, hermano. Bueno, a todas esas filosofías seculares
Es decir, todas esas teorías mundanas del conocimiento que influyen en el pensamiento y, por supuesto, influyen entonces en las acciones de las masas. Su propósito, ¿cuál es? Bueno, que estén en contra de Dios y de su Cristo, que estén contra su revelación, que estén contra su pueblo. En síntesis, su propósito es triunfar en este empeño. Pero en realidad, como lo muestra Apocalipsis, tenemos que repetirnos nosotros todo el tiempo: Cristo es el que vence. El único vencedor es el Cordero. Aquel es el que está vencido. Entonces, mis hermanos, en los tiempos del apóstol Juan, la bestia, ¿quién sería? Bueno, por un lado ya hemos descubierto que ha sido el Imperio Romano con ese poder abrumador, ¿cierto? Pero hay otro aspecto del Imperio Romano. Así que en los tiempos del apóstol Juan, esta bestia, esta segunda bestia, también era ese emperador romano. Esta segunda bestia era todo, escúchenme bien, era todo ese culto imperial que había sido levantado para promocionar el culto al emperador y a Roma. Note que ya no estamos hablando de la fuerza, como lo hablamos en la primera bestia. Aquí estamos hablando de esa seducción que utiliza el imperio para arrastrar para que él sea adorado. En el primer siglo el Imperio Romano había desarrollado todo un sistema sacerdotal, por así decirlo, y lo había puesto en las diferentes ciudades del imperio con el propósito que allí se levantaran templos, que se levantaran estatuas en honor del emperador, en honor de Roma. Lo era, para ellos lo era todo. Para que todas esas personas, para que todos los súbditos del imperio lo adoraran. Por ejemplo, en Pérgamo levantó un templo a Roma en el año 29 a.C. En Éfeso cuenta la historia que a finales del siglo I se levantó una estatua de 7 metros en honor al emperador Domiciano. Y todos debían participar en ese culto al emperador. De eso, hermanos, se encargaban todos esos sacerdotes romanos que habían sido puestos en las ciudades del imperio para engañar a los hombres. Entonces, con su sutileza era engañado el hombre, todos los hombres, para que adoraran al emperador, para que se rindieran ante Roma. Era obligarlos a ellos a esto, para que los vieran como dioses. Un escritor dice lo siguiente, mire: la relación entre las dos bestias es como la del Estado y la Iglesia. La bestia que subió del mar es el poder político secular, mientras que la bestia que subió de la tierra es la institución religiosa que promueve la adoración de la primera bestia. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en el primer siglo. ¿Listo? Vuelvo a leerles esta frase, se la voy a leer porque esta frase creo que resume muy bien todo esto que estamos hablando. Póngale mucha atención. La relación entre estas dos bestias es como la del Estado y la Iglesia. La bestia que subió del mar es el poder político secular, mientras que la bestia que sube de la tierra es la institución religiosa que promueve la adoración de la primera bestia. ¿Listo? Note cómo estas dos bestias se están complementando en su labor. Hay una que es muy agresiva, hay una que despliega todo su poder, pero note que esta no, esta es sutil. Y como la primera bestia, esta bestia habla con una autoridad que le ha sido delegada. ¿Quién le delegó esa autoridad? Bueno, tenemos que decir que en últimas o en primera instancia ha sido Dios, ¿cierto? Dios es quien ha permitido todo ello, pero hay una autoridad que le ha sido delegada de parte del diablo. Así que esta bestia no va a poder hablar de otra manera, sino como habla el dragón.
Y esto sugiere algo, hermano, que es muy importante y que es a la conclusión, digamos que yo ya les di la conclusión, pero entonces note que esta bestia, su función es principalmente, escuche, principalmente religiosa. Un verdadero profeta, un profeta del Señor, ¿a dónde llevará la adoración del pueblo? Hacia Dios. Pero el falso profeta los lleva a adorar al Estado. Y por extensión para que ustedes adoren al Estado y terminarán adorando ¿a quién? Al diablo. Los falsos profetas y maestros ya se han infiltrado en las iglesias. Jesús lo profetizó. Pablo lo advirtió, el apóstol Pedro lo advirtió. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, hermano, también sugiere que las manifestaciones del profeta bestial ocurren dentro de la iglesia, donde la profecía falsa casi siempre ocurre dentro de la misma comunidad de creyentes, dentro de la misma comunidad del pacto. Así que la imagen de un lobo con piel de cordero sugiere un traidor dentro del redil de la iglesia. Y aunque la bestia profesa representar la verdad, y aunque parece como que fuera inofensiva como un cordero, hermanos, su naturaleza es satánica. Su naturaleza interna se revela cuando habla con la autoridad del dragón. Su hablar como un dragón refleja un discurso, vuelvo a decir, seductor, engañoso, que viene de parte de Satanás, el dragón, ese mismo que llevó al pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, hermano, estas imágenes y antecedentes entonces sugieren un engaño dentro de la propia comunidad del pacto, dentro de la misma iglesia. Mientras que la primera bestia habla con una voz alta, con una voz arrogante, con una voz que habla blasfemias, desafiante contra Dios. Si notan ustedes que la segunda bestia hace que las afirmaciones de la primera bestia suenen pues muy plausibles, que suenen más bien muy persuasivas. Los falsos maestros dentro de la iglesia están fomentando, mis hermanos, el compromiso con las instituciones idólatras, que por ejemplo para nosotros hoy nos está presentando la cultura. En nuestros días hemos visto cómo grandes países han convencido a su gente de su gran poder, del poder del Estado, para que ese Estado reciba exaltación y adoración, para que ese Estado pase como el Redentor, el Libertador, como los Mesías para el pueblo, ¿cierto? Para que pensaran que en ellos está la salvación de ese pueblo. ¿Lo vemos hoy o no? Aún podemos ver a esta bestia siendo representada por supuestos pastores cristianos hoy, que engañan a los hombres para que se comprometan con el mundo. Creo que hace 8 días hice el comentario, ¿no? Estaba viendo un programa por ahí de un personaje que el primer pastor homosexual aquí en Latinoamérica lo tenemos aquí en Bogotá. Un pastor diciendo que se puede ser cristiano y se puede ser gay, homosexual, que se puede ser un cristiano, que podemos ser cristianos y vivir exactamente igual que el mundo. Y no sé si ustedes se detuvieron a verlo, hermano, pero utiliza un lenguaje, utiliza la misma escritura. ¿Este personaje se atreve a hablar de hermenéutica bíblica? ¿Este personaje se atreve a hablar de figuras del lenguaje? ¿Este personaje se atreve a hablar de una hermenéutica seria? Pareciera que es seductor para algunas, oiga, pues para algunas personas, pues sí, como que tiene razón. Pastor, pues sí, no, y si habla de hermenéutica y habla de cosas técnicas, debe saber mucho. Pareciera que suena seductor, pareciera. Y ve uno corriendo, gente tras de ellos. Lo peor de todo es que, según él, el testimonio de este mismo personaje, hablaba de personas en su iglesia que al principio no la aceptaban, pero al final terminan diciendo, sí, pastor, yo lo acepto como ustedes. Sí, pastor.
seductor, seductor. Un escritor dice lo siguiente: habla con la misma voz promotora del pecado y de las blasfemias contra Dios, urgiéndole a los hombres creer a sus propios mesías, a forjar sus propias salvaciones y ganar la libertad por medio de la esclavitud a la bestia que traerá la destrucción de sus almas. La manera en la que no podemos sufrir, pues, es entregándonos al engaño de Satanás. No queremos sufrir, no nos gusta sufrir. Le tenemos la solución. Simplemente únase a este imperio, simplemente únase a este sistema. Escape del dolor, pero únase a la esclavitud. Al final, solo te traerá la destrucción de su alma. Eso es lo que hace, por eso se le identifica como el falso profeta, hermano. Por eso fue que el Señor Jesucristo lo identificó con todos los falsos cristos que habrían de venir. Porque esos vendrán a presentarse como una oveja, como un inocente cordero, con sus palabras. Pero realmente era un lobo rapaz que busca la destrucción de las almas de los hombres. Les habla con engaño, parece un animal inocente, pero habla como un dragón, habla mentira, habla engaño contra los hombres. Parece sí un cordero, pero en realidad es una bestia satánica. Y como la primera bestia ha existido en diferentes formas, hermano, a lo largo de la historia, así también lo ha hecho este falso profeta. Así como nosotros hemos visto con la primera bestia que ha estado presente todo el tiempo, esta segunda bestia con su seducción y con su falsedad, con su engaño, ha estado presente todo el tiempo también. Lo ha hecho con el propósito de destruir a los hombres con sus engaños. Ese ha sido todo su fin. Ha existido para engañar a los hombres, destruir sus almas con sus mentiras. Entonces, hermanos, recuerdan que les dije que tuvieran en cuenta ese verso que leímos arriba. Noten que la Trinidad impía se le ha mostrado a Juan finalmente. ¿Quiénes son? El dragón, del cual ya hemos hablado mucho, la bestia y esta segunda bestia, que es el falso profeta. Nuestro enemigo ha sido identificado de una vez por todas. ¿Listo? Cuidado con eso. Eso es lo que se le ha mostrado a Juan. Vuelvo a decir, una Trinidad impía haciendo una parodia de la verdadera Trinidad. Se le ha mostrado a Juan, insisto, el dragón, la bestia, y ha quedado expuesto aquí, el falso profeta. Entonces, para ir resumiendo y ya ir terminando. Si la primera bestia es un sistema, esta segunda bestia debe serlo también, ¿sí o no? Solamente que su estrategia va por diferente lugar, pero es el mismo sistema. Es como se dijo ya, alguien ligado y asociado con el dragón. La primera bestia tiene 10 cuernos, la segunda solo tiene 2. Y esto supone que el poder pleno está en la primera bestia y un fuerte legado, quizás en menor grado o con algunas intensidades, para esta segunda bestia. El aspecto con que se presenta es muy diferente al de la primera. Note que en el primero dijimos, la primera bestia aparece con ferocidad, con tenacidad. No, esta no. Esta aparece con un aspecto manso, humilde, puro, comparado con el de un cordero. Quiere decir que esta segunda bestia asumirá funciones que requiere esa apariencia. Una apariencia de mansedumbre, una apariencia de afecto, una apariencia de piedad. ¿Sí lo vemos? Son las funciones y aspectos propios de un sacerdote, de un profeta.
Sin embargo, mis hermanos, bajo la apariencia piadosa, de mansedumbre, de humildad, se esconde una realidad propia de los demonios. Oculto tras la piel de un cordero estará la ferocidad y peligro propio de lo que representa un dragón. Si la primera bestia recibió su poder del dragón, ésta hablaba como un dragón. También tiene un ministerio que está controlado por Satanás. Y entonces la figura ilustra un peligro mayor que el de los lobos encubiertos con piel de oveja. La actividad de esta segunda bestia está relacionada con religión, por lo que se le identifica por el título, falso profeta. La boca de los profetas, entregada a Dios, hablaba con sus propias palabras, las palabras de Dios. En este caso, la segunda bestia, el falso profeta, hablará por su boca el mensaje de Satanás, constituyéndose entonces en el pregonero en la tierra. No sé, hace como unos cuantos jueves atrás yo le decía, entonces nosotros vamos entendiendo, mis hermanos, que necesitamos agudizar nuestros sentidos. Y el creyente necesita ser informado con la Escritura. Porque el engaño será tan fuerte, hermano, que si nosotros no estamos prestos y si el Señor no despierta nuestros sentidos, el engaño nos lo comemos completo. El engaño será tan fuerte, yo ya he explicado esto, que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Por supuesto, no es posible. El texto no está diciendo que un escogido pueda ser engañado, hermano. Eso no está diciendo el texto. Lo que el texto está comunicando es la fuerza con la que viene el engaño. Si nota, Satanás está en su empeño de acosar por aquí, engañar por aquí, mentir por aquí, y así va siempre todo el tiempo. Y eso es lo que el texto está mostrando. El engaño será tan fuerte que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Insisto, el escogido no podrá ser engañado. Qué bueno que el Señor nos ha llamado a salvación. Qué bueno que nosotros hoy podemos decir, en sus manos nosotros estamos seguros. Qué bueno que nosotros podemos descansar en que su pueblo está escondido en su mano. Que el Señor lo sostendrá y lo llevará hasta el final. Que el que ha empezado la buena obra en nosotros nos llevará hasta el final. Y una aplicación última, mis hermanos. Entonces esto debería despertarnos a nosotros para predicar, para evangelizar, para que el evangelio corra fuertemente saliendo de nuestra boca. Porque entonces nosotros tenemos que reaccionar a que aquellos que están a nuestro alrededor, si no son creyentes y si no están en Cristo, están corriendo tras del engaño. Y hay muchos que corren tras de un engaño sutil, tras de un engaño que no parece engaño. Alguien me preguntaba la vez pasada y me decía, bueno, ¿y qué pasa si hay una persona que no cree que Jesús es Dios, pero ellos en realidad son sinceros en su religión? Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero en realidad ellos buscan a Dios. Hermano, tenemos que decirnos la verdad. ¿Por qué usted se deja engañar por ese argumento? Es que yo los veo a ellos tan sinceros en su religión. Es que yo los veo a ellos como tan piadosos. Están corriendo tras de un engaño, hermano. Estamos hablando de que alguien no cree que Jesucristo es Dios.
Eso es doctrina fundamental en la iglesia. Y aún a veces parece que el creyente se deja envolver en esos argumentos sutiles, piadosos, tan bonito que suena, y no nos damos cuenta del veneno que hay ahí. Nosotros necesitamos despertarnos a ello, mi hermano. Que el Señor nos ayude y que nuestras palabras sean cargadas con la gracia, pero también con la verdad, mi hermano. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Qué bendecidos somos nosotros hoy al acercarnos a todas estas verdades y entender que nuestra salvación está segura, que nuestra salvación está en tus manos, Señor. Que nosotros hoy podemos caminar por la senda estrecha, pero como dice el profeta, por más torpes que nosotros seamos, no seremos, no nos alejaremos y no nos perderemos del camino. Gracias por habernos traído a salvación. Gracias, Señor, por haber extendido tu brazo misericordioso sobre nosotros. Padre, por favor, avívanos, despiértanos, Señor, para predicar el Evangelio. Como lo hemos visto esta noche, te pedimos perdón porque quizás muchas veces nosotros hemos caído en la sutileza del enemigo, en la sutileza del diablo, y no hemos reaccionado correctamente ante el engaño. Quizás a veces más bien lo hemos amañado. Quizás a veces no hemos visto más bien el peligro con el que nosotros hemos sido atacados con sutileza. Te rogamos esta noche, Padre, para que tú despiertes a tu iglesia. Por favor, ayúdanos a salir de nuestras vanas peleas, de nuestras vanas palabrerías, Señor. Que corramos tras la verdad. Ayúdanos, Señor, te ruego, para que nuestras palabras sean cargadas de toda gracia, pero también de toda verdad. De misericordia te rogamos, Padre. Ayúdanos para que nosotros como creyentes podamos tener nuestros sentidos afinados, nuestros ojos despiertos, nuestros oídos alertas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre anima, que siempre nos despierta y que siempre nos trae aliento. Gracias por esta noche, gracias por cada uno de mis hermanos que dispone de su tiempo para estudiar la palabra. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por estar ahí siempre tan pendientes. Vamos creciendo, creo que ya vamos como en 299 suscriptores, ¿sí? O ya llegamos a 300. Bueno, gracias, muchas gracias a todos ustedes que están siempre juiciositos y que quizás comparten las enseñanzas, que quizás comparten lo que, bueno, nosotros limitadamente tratamos de hacer en este canal para gloria del Señor, pero esperamos que también traiga mucho beneficio a la iglesia, a hermanos. Gracias a todos los hermanos que, aunque no son parte de nuestra comunidad, ya que no son miembros, siempre están juiciosos, siempre nos están acompañando, siempre nos están bendiciendo. Muchas gracias a todos ustedes. Oramos para que el Señor les bendiga y les ayude y les prospere también en toda la obra de sus manos y en todo lo que hacen. Bueno, mis hermanos, anuncios. El próximo domingo, entonces reunión, 7:30, 9 de la mañana. Hay un anuncio especial en el que vamos a estar insistiendo todo este tiempo. Para los hermanos que hacen parte del grupo de WhatsApp en la iglesia, vamos a tener nuestra reunión anual de parejas. Así que les invitamos a que ustedes se inscriban, a que ustedes se acerquen a alguno de nosotros, a los hermanos líderes, nos dejen saber que ustedes van a ir. Ya estamos preparando la logística, ya estamos organizando todo para que podamos tener un buen tiempo. No lo olviden, 15 de noviembre, ¿listo? Así que les animamos, mi hermano, para que usted vaya apartando su tiempito y podamos compartir un buen tiempo con las parejas de la iglesia.
Bueno, mis hermanos, no es más que el Señor. Ay, sí, me falta uno, perdón. El domingo vamos a tener un tiempo con los jóvenes. Va a ser la última charla que vamos a tener este año. El tema va a ser la tecnología y los jóvenes. Así que vamos a tener un buen tiempo de compartir. Les animamos a que ustedes también aparten su tiempo. Para más información, ahí en el grupo estamos dejando la información o pueden escribirnos a cualquiera de nosotros y les daremos la información. Un abrazo mis hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen.